Buenos días, ¿cómo andan mis corazones de cuarto? Les quiero hacer este video para poder corregir la ejercitación que estamos trabajando para la evaluación con respecto a formulación, nomenclatura y clasificación de compuestos inorgánicos. Debido a la falta de clase, vi necesario hacer este tipo, es decir, utilizar este medio, hacer un video para que ustedes puedan tener y verlo las veces que necesiten para ir comprendiendo la ejercitación, ¿está? Así que bueno, mis corazones, vamos a corregir la ejercitación. Esta ejercitación corresponde a cuarto A que también lo voy a compartir con cuarto B, pero si no coinciden los ejercicios, la forma, el tipo del ejercicio va a ser similar en la evaluación para ambos cursos. Así que bueno, mis corazones, vamos a compartir pantalla. Así ustedes pueden ver y junto conmigo ir corrigiendo la ejercitación. ¿Está? Muy bien. Este cuadro se los dejé como tarea para cuarto A y similar es el de cuarto B. Dice, tenemos que completar el cuadro y yo les doy la fórmula química de los compuestos, ustedes tienen que hallar la clasificación y nombrarlos según la nomenclatura tradicional. Recuerden que solamente vamos a trabajar la tradicional. Entonces, el primer ejercicio, con la fórmula, el primer compuesto, perdón, en el ejercicio es con la fórmula hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Con la ejercitación siempre acompáñense con el cuadro que yo les di, todas las expresiones generales, el resumen que ustedes tienen para poder ir identificando cada compuesto teniendo en cuenta la fórmula o la nomenclatura, ¿está? Así que les voy a pedir que ustedes tengan a mano, que busquen este cuadro para poder ir conmigo analizando estos ejercicios, ¿está? Entonces, vamos a iniciar en el primero. Dijimos que la fórmula es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, a ver, ¿cuál en el cuadro? ¿Qué compuesto químico tiene como fórmula química general, la expresión general, hidrógeno, no metal, oxígeno? Recuerden que la X es el no metal, es decir, la expresión genérica del no metal. El hidrógeno y el oxígeno, estos dos elementos, se lo distingue con su símbolo, ¿está? Pero el resto de los elementos no metálicos se lo distingue con la letra X, ¿está? Entonces, me fijo en el cuadro y busco hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Qué compuesto tiene esta forma de expresión? Muy bien, los ácidos. Y dentro de los ácidos, perfecto, los oxoácidos. Es decir, que este compuesto en la clasificación, ¿qué tipo de compuesto sería? Un ácido, bien, dentro de los ácidos, un oxoácido. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a indicar la nomenclatura. ¿Está? La nomenclatura tiene que ver con los estados de oxidación y cuántos estados de oxidación el elemento posee. ¿Por qué? Porque la nomenclatura que nosotros vamos a trabajar es la nomenclatura tradicional, la T. Perfecto. Entonces, yo necesito, vamos a corregir acá, yo necesito saber qué estados de oxidación tiene el elemento. Para eso me voy a la tabla periódica y observo que el azufre tiene como estado de oxidación -2, +4 y el +6. ¿Está? Entonces, ahora tengo que observar o recordar, el hidrógeno tiene +1, en el cuadro ustedes lo tienen, en el cuadro que yo les di, y el oxígeno va a poseer el único estado que es el -2. ¿Está? Entonces, ahora yo tengo que observar mi fórmula química. Y digo, bueno, a ver,
En la fórmula química tiene el hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. ¿Está? Ahora mi pregunta es, ¿puede trabajar con el negativo? ¿El azufre? Bien, no, perfecto. ¿Por qué? Bien, exactamente, porque es un oxoácido, ¿está? Los oxoácidos no trabajan con el negativo, solamente trabajan con los estados cuáles, positivo. El negativo no se trabaja. Los hidrácidos, los otros ácidos trabajan con el estado negativo. Es decir, que para poder hallar esta fórmula química, voy a necesitar utilizar algunos de estos dos. Hay dos maneras de poder hacerlo. Una de ellas es trabajando con los estados de oxidación de cada elemento, está, y es decir, del hidrógeno y del oxígeno, e igualar a cero. De esta manera voy a buscar qué estado de oxidación del azufre me va a dar cero ese número, esa cuenta, el valor de la carga. Vamos a ver. Yo sé que el hidrógeno vale más 1, ¿perfecto? Pero ¿cuántos hidrógenos tenemos? Muy bien, tenemos 2. Entonces, 2 por más 1, ¿cuánto va a ser? Más 2. ¿Está? Muy bien. 2 por más 1 más 2. Ahora, sé que el oxígeno, ¿qué valor tiene? Perfecto. Menos 2, dijimos. Menos 2. Entonces, 3 por menos 2, ¿cuánto va a ser? Muy bien, menos 6. Entonces ahora, para que la carga me dé 0, el valor de la carga total, la cuenta arriba me dé 0, ¿con qué estado de oxidación habrá tenido que trabajar el azufre está para poder tener esa fórmula química? ¿Está? ¿Con qué estado de oxidación trabajó el azufre en ese compuesto? Muy bien, con el más 4. ¿Está? Con el más 4. ¿Entienden? Entonces, el azufre tuvo que trabajar con el más 4. Es decir, trabajó con el menor. Significa que en la nomenclatura tradicional, ¿con qué estado, con qué terminación va a trabajar? ¿Oso o ico? ¿Por qué oso ico? Y porque tengo 2 solamente. ¿Está? Entonces, oso para el menor, ico para el mayor. Sería el ácido sulfuroso. ¿Está? ¿Entiende? Bueno, hay otra manera de hacerlo también. ¿Cuáles serían las otras maneras de hacerlo? Y bueno, buscando, está buscando con cada uno de los estados de oxidación la fórmula química. ¿Cómo sería eso? Y bueno, sí, a ver, lo vamos a hacer acá, vamos a insertar acá. Este es el oxoácido, el oxoácido es el que más me lleva en cálculos. ¿Por qué? Y porque tengo 3 elementos. Entonces yo no puedo, al tener 3 elementos con 3 estados de oxidación, uno para cada elemento, yo no puedo trabajar de forma, la forma del entrecruzamiento. ¿Me explico? Entonces tengo que ver de igualar las cargas a cero, que le explicaba, como yo les explicaba las clases pasadas,
De hecho, siempre se igualan a cero. Lo que pasa que cuando yo tengo dos estados de oxidación, solamente aplico el método del entrecruzamiento. Como acá tengo tres estados de oxidación, entonces no lo puedo hacer y tengo que acá sí o sí igualar a cero. La otra manera de poder hallarlo es intentando, es decir, probando con cada estado de oxidación para poder hallar la fórmula que me pide el ejercicio. Por ejemplo, si el azufre, si el azufre trabaja con 4, si el azufre trabaja con el más 4, con el más 4, y bueno, entonces yo digo, el hidrógeno, tengo el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, ¿se acuerdan? Dijimos que el hidrógeno, un poquito más abajo, acá, el hidrógeno actúa con 1, el azufre decimos, bueno, va a actuar con 4, y el oxígeno con -2. En este caso, yo voy a tener que multiplicar al hidrógeno por 2. ¿Por qué por 2? Y porque yo hago sumo y divido por 2. 4 más 1 es 5. Dividido 2 me da un número con decimal y yo tengo que encontrar enteros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, voy a tener que agregar un hidrógeno. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a tener en total 2. Que también este caso se los di para que ustedes recuerden cuando yo tengo 2 hidrógenos. Profe, ¿va a entrar esto en la evaluación? Puede ser que sí, puede ser que no, pero más vale hacerlo, está para que ustedes lo vean. Entonces, 2 por más 1, más 2 más 4, más 6, dividido 2, 3. Está, vuelvo a repetir, más despacio. Agrego, coloco los estados de oxidación de cada elemento. ¿Perfecto? Observo que tengo que sumar y dividir por 2, pero al sumar, el número es impar. Si lo divido por 2, no me va a dar un entero. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Agregar un hidrógeno más. En total, 2. Ahora sí, 2 por más 1 más 2. Y ahora puedo sumar. Está más 2 más 4 más 6. Dividido 2, 3. De esta manera, yo encontré la fórmula. ¿Está? Son dos maneras de hacerlo. Ahora usted me dice, bueno, sí, profe, está bien, pero ¿qué pasa si no hubiera trabajado con el 4, hubiera trabajado con el 6? ¿Es lo mismo? Sí, ahora probamos, por ejemplo, hagamos lo mismo, pero en este caso ¿probando con qué? Probando con el azufre, con el estado más 6. A ver qué pasa. Y hacemos lo mismo. ¿Está? Yo digo, bueno, tengo el hidrógeno, tengo el azufre y tengo el oxígeno. El hidrógeno actúa con 1, el azufre dijimos que ahora va a actuar con 6, vamos a probar, y el oxígeno que siempre actúa con -2. Está con -2. Entonces, ahora 6 más 1, 7, dividido 2, me da un número impar. Perdón, me da un número decimal. Me da 3,5. No se puede. El átomo siempre tiene que ser un número entero. Entonces, ¿qué hago? Agrego un hidrógeno. El hidrógeno acá, 2. Está. Entonces, 2 por más 1, más 2. Está 2 más 6, 8. 8 dividido 2, 4. ¿Está? Y ahora observo, ¿corresponde esta fórmula química con el 6 a la que yo les di? No, porque fíjense qué fórmula química que me quedó ahí. Y me quedó azufre, ¿está?
esperen que se quedó muy lejos, azufre 2, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. No es la fórmula, es decir, que este no corresponde. ¿Sí? ¿Cuál sería el correcto? Con el más 6, perdón, con el más 4. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy bien, mis corazones, vamos al 2. Entonces ahí quedó el ejercicio, ¿no? La fórmula de la clasificación y la nomenclatura. Muy bien, vamos al ejercicio número 2. Observen que el ejercicio número 2 es, el ejercicio número 2, perdón, el compuesto 2, es oro, oxidrilo. Recuerden que este grupo que está formado por el oxígeno y el hidrógeno, entre paréntesis, es el oxidrilo. 3. Muy bien, como subíndice 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, mis corazones? Buscar en el cuadro que yo les di, buscar en el cuadro que yo les di, qué fórmula química, qué expresión genérica tienen, qué expresión genérica dentro de lo que es las fórmulas químicas, está dentro de lo que es la fórmula química, corresponde al metal, M, y el oxidrilo. ¿Está? Entonces, ustedes buscan en esa columna, que están las fórmulas químicas, y ahí ustedes ven, observan, a ver, ¿cuál de todos los compuestos tiene? M, está oxidrilo. A ver, buscamos. Muy bien. Perfecto, entonces. ¿Qué compuesto corresponde a esa expresión general de la fórmula metal oxidrilo? Muy bien, al hidróxido. ¿Ya? Entonces sería en la clasificación un hidróxido. Muy bien. Ahora tenemos que hallar la nomenclatura. La nomenclatura, sabemos que en la nomenclatura tradicional siempre está, eh, en lo que es nomenclatura tradicional, siempre se comienza con el nombre, es decir, no, retiro la palabra siempre, la gran mayoría, o la mayoría de las veces, se comienza indicando el tipo de compuesto. ¿Por qué? Porque hay algunos compuestos que no se comienza indicando el tipo, sino directamente el nombre del no metal o del elemento. Está no metálico. Entonces, en este caso, sí, el hidróxido se comienza nombrando el tipo de compuesto. Y después tenemos que agregar el nombre del elemento, que en este caso el único elemento que tengo para nombrar es el metal. Busco en la tabla periódica el estado de oxidación del oro. El oro trabaja con estado de oxidación 1, más 1 y más 3. En la tabla periódica ustedes no van a observar el signo positivo. Yo tengo la costumbre, si no, sí siempre va a aparecer el negativo, pero mi costumbre es agregar positivo y negativo para diferenciarlo, ¿está? Entonces, más 1, más 3, y recuerden que el oxidrilo es una partícula iónica, es un ión, es un anión. ¿Qué significa que sea un anión? Que va a ser un ión de carga negativa. Es un ion de carga negativa. Su valor va a ser 1, es decir, menos 1. ¿Está? Entonces, sabiendo que tengo, vamos a escribir la fórmula química. ¿Cómo se escribe la fórmula química? Sabiendo que yo tengo que el estado de oxidación, vamos un poquito más abajo, sabiendo que el estado de oxidación del oro es 1 o 3 y que el oxidrilo siempre vale menos 1, ¿con qué estado de oxidación creen ustedes que habrá trabajado el oro para poder encontrar esta fórmula química? Está para haber encontrado esta fórmula química.
¿Está? Entonces, ¿con el 1 o con el 3? Si ustedes observan acá, yo estoy en el caso del método del entrecruzamiento, teniendo dos estados de oxidación, en este caso el estado de oxidación del metal y el número de carga del anión, que es -1, del oxidrizo. Entonces, ¿con qué? Perfecto, con el 3. Muy bien, con el 3. Y ahí se hace el intercambio, como siempre, se cruza, está. Se hace el intercambio y está, se hace el intercambio. ¿Y cómo me quedaría la fórmula química encontrada? De esta manera, que es la que corresponde para la fórmula química del compuesto que tienen como ejercitación. Ahora la pregunta es, porque yo estoy haciendo la nomenclatura, esto es lo que me pide a mí el ejercicio, la nomenclatura y la clasificación y la nomenclatura. Entonces, para terminar el ejercicio, ¿cómo sería? Hidróxido, ¿cómo se llama este compuesto? Hidróxido áurico. ¿Por qué áurico? Porque trabaja yo. ¿Está? Profe, pero ¿y qué pasa si hubiera trabajado con el 1? Bueno, probamos de la misma manera que hicimos en el caso del ejercicio anterior, probamos y nos fijamos si corresponde a la fórmula química con el 1. Y si no corresponde, es porque, como siempre se dice, si no es blanco es negro. ¿Está? Si no corresponde, entonces porque es el 3. ¿Está? Muy bien, continuamos entonces con el segundo el tercer compuesto, que es, vamos acá, el tercer compuesto tiene como fórmula química hidrógeno, cloro, y fíjense acá, AC. ¿Qué significa? Acuoso. ¿Por qué? Porque este compuesto es la solución acuosa del hidruro no metálico, es decir, de otro compuesto que le da formación. Está indicando el estado del compuesto. No se coloca líquido porque es una solución. Solución acuosa significa. Entonces, observen, en el cuadro que yo les di de compuestos químicos, es decir, de tipo de compuestos, funciones químicas, fórmula química y nomenclatura. ¿A qué compuesto corresponde la expresión genérica de esta fórmula química? La expresión genérica de esta fórmula química. Está acá, yo les coloco la expresión genérica. ¿A qué compuesto corresponde esta expresión genérica? Busquen, a ver. Hidrógeno no metal AC. Muy bien, es un ácido. Entonces, en la clasificación es un ácido. Ahora, ¿qué tipo de ácido es? A ver, observen. ¿Qué tipo de ácido es? Muy bien, es un hidrácido, perfecto, es un hidrácido. ¿Por qué, profe, es un hidrácido? Porque es un ácido que no contiene oxígeno y que es una solución acuosa de otro compuesto. Y se lo distingue con el AC. Después vamos a ver, cuando veamos formación de compuesto, específicamente por qué. ¿Está? Es un hidrácido. Bueno, con respecto a la nomenclatura, observen que es mucho más sencilla, porque la nomenclatura me indica el ácido, la nomenclatura tradicional, en este caso, comienza indicando el tipo de compuesto ácido, observen, raíz del no metal, en este caso clor, pero ¿qué tiene? ¿Qué terminación tiene? A ver. Bien, bien. Hídrico, y lo vamos a anotar con otro color. A ver si me deja acá. Hídrico. ¿Está? ¿Por qué? Porque los oxoácidos terminan en oso o en ico, pero los hidrácidos terminan en hídrico. ¿Está? Perfecto.
Y hasta acá llegamos con el 3. Vamos al 4. El 4, bromo 2, oxígeno 7. Bromo 2, no alcanzo a leer ahí. Bromo 2, oxígeno. Vamos a observar. Bromo 2, oxígeno 7, correcto. Bromo 2, oxígeno 7. Bueno, estos ya son más familiares para nosotros. ¿Por qué? Porque, a ver, díganme ustedes qué compuesto es. Bien, cerquita. Perfecto, es un óxido. Bien. Pero a ver, díganme, ¿qué tipo de óxido sería? Bien. Exactamente, es un óxido básico. Vayan a los que están todavía dudando qué tipo de compuesto es. Vayan a la expresión genérica y busquen la fórmula química. Busquen la expresión genérica de la fórmula química. Buscan la expresión genérica de la fórmula química no metal oxígeno. Exactamente. No metal oxígeno, ¿qué sería? Un óxido ácido, corrijo, me estoy equivocando yo también. Entonces, la clasificación es un óxido, es un óxido ácido. Exactamente. Es un óxido ácido. Entonces, está en la nomenclatura. Yo necesito conocer los estados de oxidación en la nomenclatura tradicional. Necesito conocer los estados de oxidación ¿de qué? Del azufre, del bromo, y corresponde al -1, +1, +3, +5, +7. ¿Está? Y el oxígeno -2. ¿Está? Y el oxígeno -2. ¿Puede haber trabajado con el negativo? No. ¿Por qué? Porque es un oxoácido. Un óxido ácido. Es un óxido ácido. No trabaja con el negativo. Está entonces. Ahora, de los 4 positivos, ¿con cuál habrá trabajado para obtener esta fórmula química, sabiendo que el método que yo tengo que aplicar es del entrecruzamiento? ¿Está? Bien, con el 7. A ver, para los que están todavía dudando, profe, ¿pero por qué? ¿Cómo se dio cuenta que era el 7? Y bueno, probamos. Yo pongo para allá la fórmula química que dijimos. Que la fórmula química está, ¿cómo se escribe? Y la fórmula química, vamos a ir acá abajo. La fórmula química está, se escribe el bromo, siempre primero el no metal y el oxígeno. Y bueno, nos fijamos los estados de oxidación de cada uno. Vamos a probar con el 7, a ver, para los que dicen con el 7 si es correcto o no. Bueno, yo ya le dije que sí, pero vamos a probar. El bromo, 7, el oxígeno, -2. Entonces, ¿qué hacemos? Y se cruza, perfecto. Vamos a esperar que me deje la barra de herramienta acá. Cruzamos acá y cruzamos acá. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula química? Perfecto, la fórmula química está bromo 2, oxígeno 7. Muy bien. Entonces, si es 7, ¿con cuál trabajó? Muy bien. Recuerden que el 1 es hipo, ¿cómo?
Hiposo, ¿se acuerdan? Es hiposo. Hiposo. El 3, ¿se acuerdan que era solamente terminación oso? El 5, terminación ico, y el 7, que era terminación, prefijo per, y la terminación ico. Entonces, ¿qué va a ser? Muy bien, óxido, óxido, eh, un momentito, ahí, vamos a ir abajo, la nomenclatura, si no, la nomenclatura, ¿cómo me quedó? La nomenclatura tradicional, si no, no tocamos ahí. La nomenclatura, ¿cómo me quedó? Óxido, per, bromo. Perfecto. Continuamos al 5. Bueno, el 5, ¿qué sería? También un óxido, perfecto. Óxido, muy bien. El, perfecto. Fíjense. Sería, ahí está. Muy bien. Es, fíjense, buscamos la expresión general, siempre hacemos lo mismo. Voy a mi cuadro que me dio la profe, busco la expresión general metal-oxígeno, y en esta expresión, ¿qué me da? En la clasificación, como ustedes bien dijeron, es un óxido. Y es el óxido, ¿de qué tipo? El óxido básico. Perfecto, es el óxido básico. Entonces, el mecanismo es el mismo. Busco la nomenclatura, para hallar la nomenclatura necesito encontrar los estados de oxidación. Están los estados de oxidación del elemento. Cuando voy a la nomenclatura, el estado de oxidación, voy a la tabla periódica. El galio tiene un solo estado de oxidación, este único, el 3. Es decir, no hay otro, perdón, que puse oro y era el galio. Corrijo acá, era galio. Me había quedado con el oro del hidróxido. El galio, el único estado de oxidación que tiene es el 3. Está así. No tengo para elegir otro, entonces voy a colocar directamente el nombre del elemento, porque no tiene uno solo. Si tuviera dos, ahí sí tengo que eh, indicar si trabaja con el mayor o con el menor y señalarlo con oso para el menor, ico para el mayor. Pero en este caso, como tiene un solo estado de oxidación, entonces trabaja con qué? Se lo nombra solamente con el nombre del elemento, ¿está? Entonces, el oxígeno vale -2, ¿está? Entonces, cuando yo voy a escribir la nomenclatura, ¿cómo me va a quedar la nomenclatura? La nomenclatura va a ser óxido de galio. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el elemento tiene un solo estado de oxidación
Y cuando posee solo un estado de oxidación, se lo nombra o se le indica con el nombre del elemento solamente. ¿Ya? Entonces, óxido de galio. Muy bien, vamos al otro. La fórmula química, muy bien, estos son más conocidos para nosotros, estos últimos, ¿por qué? Porque son los de la evaluación anterior. Gaseoso está, buscamos nuevamente, vamos a la expresión genérica, está, y busco en mi cuadro, en la expresión genérica, cuál es el que tiene la fórmula H, hidrógeno, no metal, gaseoso. Y en esa lista, en esa columna, donde están las expresiones generales de la fórmula, el hidrógeno no metal gaseoso corresponde justamente a cuál. Corresponde al hidruro no metálico. Hidruro no metálico. Perfecto. Muy bien. Recuerden que acá el estado de oxidación con que trabaja el elemento es el negativo. Y con respecto a la nomenclatura, observen que la nomenclatura tradicional es uno de los elementos que no comienza con el tipo de compuesto, sino con la raíz del elemento que lo está formando, seguido de la terminación uro de hidrógeno. Observen, se los voy a indicar con otro color. Clor, perdón, siempre estamos con el cloro. Iod está, ahí está, ahora sí, ahí me gustó más. Yo, o yo, yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. ¿Está? Fíjense que acá, en la parte que dice nomenclatura, está en la parte que dice nomenclatura, sería raíz del no metal, terminación uro de hidrógeno. ¿Está? Muy bien, continuamos. Y